Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que, al escuchar la palabra, la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces, porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya sea 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí encontramos esta palabra del Señor desde el Evangelio de San Mateo. El que escucha la palabra y la comprende produce fruto. El que escucha, viendo por ahí, escuchar. Shema Israel, obedecer que dice Shema, en hebreo, Shema. Añade oigo, vea ya, ñaneñe me oiguani. El Shema es hindú. Beshemembuna sherendui. No es que no le escucha, Ojendu por ahí te digo, ojendu por ahí. No penaese, no obedece, ahí está. Shema quiere decir obedecer, queridos amigos. Escuchar quiere decir, te hago caso, apenane, landeye, voy a enseñar de su, de abuelo mía, de coche me voy a nacer, no endusei voy. Entonces, no le está obedeciendo. Y eso es lo que el Señor hoy nos está diciendo. El que escucha la palabra de Dios, entonces, queridos amigos, quiere decir, es el que va a producir fruto. ¿Por qué? Porque Ogendú quiere decir está obedeciendo, está haciendo. Se encamina de acuerdo a los criterios y los valores del Evangelio. Al añadir mi ya por no sé yo qué, era catete, entonces ya triunfada catete, ¿verdad? Ya triunfada catete. Esta es propuesta de triunfo, queridos amigos. Esto que encontramos aquí, la palabra de Dios, es entonces nuestro GPS, es nuestro mapa, es nuestro plan de camino, queridos amigos. Este es nuestro proyecto de vida. Esta es la realización entonces del cristiano. Pero ya medita de lo que el Señor nos está diciendo en una profundidad de acuerdo a lo que Él mismo nos va enseñando. Comienza, queridos amigos, y dice luego, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Con respecto a aquel que escucha la palabra del reino y no la comprende. Primero no la comprende. O si no, nos enducéis y ya lleva. ¿Qué pasa? Que viene el maligno, arrebata lo que había sido sembrado en su corazón y entonces, ojo parece, llevó su semilla, no tuvo tiempo, pero absolutamente de nada. Y porque en su vida lo esencial y lo fundamental es simplemente vivir de acuerdo a antivalores. El mal. Pero recuerden que el mal también, queridos amigos, es una opción que nosotros estamos haciendo, ¿eh? No piensen que el mal es como tantas veces yo escucho por ahí la gente dice, y la demonio, la uva, se tendrá la demonio, ya pues, se da hipotaya, ya se con hipotaya, la demonio lo ya pues, la demonio. Yo una vez digo, ¿verdad? Medio en chiste, digo, ¿verdad? Evidentemente, digo, pobre demonio, que le echamos toda la culpa, añade, Adán y Eva y teñan. Yo, esa mujer, esa serpiente, todo lo demás, no, yo no. La demonio lo llevó, la demonio lo llevó. Queridos hermanos, no, queridos hermanos.
aquí entonces, justamente dice, cuando viene el maligno y nosotros entonces dejamos, queridos hermanos, que nos roben, es decir, desde adentro, porque pere lleva a ser paña de naña sape ya lleva fuera de aquí. Entonces ve que ñambo sabe a ñambo disparar al demonio y vas a veñar de ñambo disparar veñar de yarañe, que nos llama a una conversión, que nos llama a vivir de acuerdo a su evangelio. Siempre el evangelio es lo central y lo fundamental. Y continúa. Después el terreno pedregoso, como sabemos, escuchamos la palabra de Dios, aceptamos la palabra de Dios, pero nos faltan raíces. Estamos entonces la coña de ir a cristiano, pero después de ya posee la catequesis, de ya formarse, de ya que sea en algún grupo, de ya hacer la misa jave, de ya hacer la tubo, sheikwa boy. Entonces, mía, falta raíces, y no puede crecer, y no va luego a crecer nunca porque o la virtud ataca tu ¿verdad? O sea, le falta raíz, se seca, queridos amigos. Ese es un cristiano ureilla, aloja puro y té. Después viene el tercero, queridos amigos, dice, el que recibe la palabra de Dios y es como ese que está entre las espinas. ¿Qué pasa, queridos amigos? Preocupaciones del mundo y seducción de las riquezas, te dice aquí. Preocupaciones del mundo. Parece que nosotros somos los dueños de nuestra vida. Vea las preocupaciones del mundo. Porque en dereimo a de reyuva cueco mundo apeare. Porque en de reye autoñejeno y de oilareñejeno. Y ahora yo voy a nacer en este momento, yo ahora me voy a ir ahí, yo. Queridos amigos, en los estudios científicos hoy, incluso de la fecundación, queridos amigos, cada vez entendemos más que somos nosotros, ¿saben qué? Un milagro que estamos aquí en esta vida. Fuimos nosotros, entre comillas, quienes hemos vencido y que hemos fecundado ese óvulo que estaba ahí, ¿verdad? Entre millones de posibilidades. De hoy en día, la ciencia, queridos amigos, añade la ñanguaje, a la añade la ña fecundada, añade y me a ver. Es el primer milagro de la vida, queridos amigos. ¿Se dan cuenta? Entre los millones y millones que pudieron haber estado ellos y no nosotros. Entonces, eso es lo primero que tenemos que comenzar a pensar, ¿verdad? Entonces, nos falta. Añade ella preocupaciones del mundo, como si fuésemos nosotros, ¿verdad? Los que nos autollamamos a la vida, ¿verdad? Y no, queridos amigos. Solamente el designio y el gran amor de Dios que nos puso en este mundo, pero con una misión específica, ¿verdad? Entonces, ya son a la mañana, ya cuál, ya va ya calcular, ya vaya pota, vaya güero guatata coñanderecoe. ¿Y qué es lo que el Señor puso en nuestro chip? Vamos a decir así, en nuestro chip, en nuestro gen, en nuestra genética, que es mucho más que un chip, ¿verdad? Mucho más que un chip. Entonces, queridos amigos, ¿para qué? Y para que demos fruto. Termina justamente con la última. Entonces dice, el que cae en tierra fértil, y ojalá que cada uno de nosotros entendamos esto, es el que produce fruto, o 100%, o 60%, o 30 por 1. Que así sea. Que así sea.